Una jueza dictó orden de prisión preventiva y congeló las cuentas bancarias de los 6 familiares de Fito, que ayer fueron detenidos en 3 provincias. Los procesados fueron trasladados a las cárceles La Roca y de Mujeres en Guayaquil. La Asamblea aprobó en segundo debate la reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras y ahora tendrá que ir a consulta popular para su ratificación. 17 organizaciones de la sociedad civil se juntan en una comisión cívica para vigilar el proceso de selección del fiscal general. En la segunda parte del especial Ecuavisa en 2 ruedas, Televistazo mostrará la ruta a Quito-Loma. El efecto Trump, que ha llevado a deportaciones masivas de indocumentados desde Estados Unidos, hace que los ecuatorianos busquen nuevos destinos en Europa y América Latina. Tres muertos y 25 heridos por intensos bombardeos de la artillería rusa contra la ciudad de Sumy, Ucrania. Los cohetes cayeron en calles, edificios, un centro médico y vehículos. La selección ecuatoriana completó su nómina en Guayaquil y Sebastián Becachese define el 11 titular para enfrentar a Brasil. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 3 de junio del 2025. La jueza del caso de lavado de activos que involucra a familiares de alias Fito dictó prisión preventiva contra 6 implicados. Gaby. Buenas tardes, Steffi y amigos. Mientras, el Ministerio del Interior confirmó que envió personal adicional a la dependencia judicial, donde se llevó a cabo la audiencia para resguardar a las autoridades judiciales. Fito, el cerco se estrecha. Culminó la audiencia de formulación de cargos contra los familiares de alias Fito y fueron trasladados a La Roca. Todos son investigados por lavado de activos, producto del tráfico de drogas, armas y sicariatos. La jueza ordenó incautar bienes, congelamiento de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar propiedades. Belén Ochoa sigue la información. La audiencia de formulación de cargos, que se instaló a la 1 de la madrugada, se extendió hasta las 7 de la mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía expuso una red ilícita de empresas, bienes y cuentas bancarias administradas por personas del círculo más cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado uno de los hombres más peligrosos del país y actual prófugo de la justicia. La Fiscalía y Policía sostienen que Fito, cabecilla de los choneros, estructuró un esquema societario y económico para lavar dinero, producto de actividades criminales vinculadas al control carcelario, tráfico de drogas y armas, extorsiones y sicariatos. Una actividad criminal que, según las investigaciones, inició en 1990 y opera en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha. El expediente señala que los 6 procesados, entre ellos la novia de Fito, sus cuñados, padres de su novia y hermanos, manejaban operaciones comerciales y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles valorados en $13 millones. Además, se identificaron movimientos financieros inusuales por $24 millones entre los años 2016 y 2024. Todos serán procesados por lavado de activos como autores directos. La jueza dictó prisión preventiva contra los 6 implicados, ordenó la incautación de 47 bienes, 4 empresas y 10 vehículos, además del congelamiento de cuentas bancarias y provisión de enajenar propiedades. La instrucción fiscal durará 90 días. Los 4 hombres fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. La señora de 57 años fue enviada a la cárcel de Mujeres, donde permanecerá con su hija, la novia de Fito. El Consejo de la Judicatura solicitó reforzar la seguridad de la jueza que lleva el caso y del complejo judicial ante posibles ataques por parte del crimen organizado. El Ministerio del Interior confirmó que se envió personal adicional a la dependencia judicial.
Hay 10 investigados que no fueron capturados y serán vinculados al caso de lavado de activos relacionados a alias Fito. Se trata de personas que integran el círculo cercano del narco. Fabiola Santana detalla quiénes son. No todos los investigados por lavado de activos relacionados a Fito fueron detenidos este lunes. 10 siguen sin ser localizados, incluido el propio cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, prófugo desde enero de 2024. La mayoría de los que huyeron pertenecen a su círculo más íntimo. Sus padres, Violeta Villamar y Ramón Macías, su esposa, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, sus hijos, Adolfo y Michelle Macías Peñarrieta, su hermano Ronald Macías, sus cuñados, Irene y Julio César Peñarrieta, y la hermana de su amante, Angie Briones Zambrano. Algunos de ellos registran costosas propiedades a su nombre sin tener movimientos financieros y otros tienen movimientos injustificados. De los fugados, además de Fito, la pieza clave es su esposa Inda Peñarrieta, quien registra movimientos financieros por $1.2 millones y es dueña de 10 propiedades. Inda Peñarrieta es la gerente de 2 de las 4 empresas vinculadas al proceso de lavado de activos, Queen Water y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A. El hermano de Fito, Ronald Macías, es gerente de Iris y Limpieza Compañía Limitada. La esposa de Fito ya enfrentó a la justicia por delincuencia organizada, pero la fiscalía se abstuvo de acusarla y en 2018 se le devolvieron sus bienes. En 2020 también fue investigada por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito injustificado, nuevamente con 2 hermanos, un cuñado y un primo de Fito, pero un juez ratificó su estado de inocencia. En las cuentas de Peñarrieta habían ingresado $2.1 millones entre 2013 y 2019. Lo último que se supo de ella y sus hijos fue que en enero de 2024 fue detenida y deportada de Argentina. A ese país ingresó 3 días antes de que se conociera la fuga del narco. Ellos vivían en una mansión en Córdoba adquirida de manera sospechosa. Entonces no tenía investigaciones vigentes y quedó en libertad. Todos ellos serán vinculados en el transcurso de la instrucción fiscal. El Pleno de la Asamblea aprobó con 82 votos la reforma a la Constitución que deja abierta la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ahora esta resolución deberá ser sometida a un referéndum. Francisco Garcés cubrió la sesión en el Palacio Legislativo. Con 82 votos, la Asamblea aprobó que siga el trámite de la reforma al artículo 5 de la Constitución, con la que se permitirá la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. Con esta decisión se convocará una consulta popular para la resolución final sobre el tema. El oficialismo puso nuevamente a prueba su mayoría en la Asamblea y contó con los votos del Partido Social Cristiano, de los independientes y 6 legisladores de Pachacuti que se han alineado con el gobierno. Esto va mucho más allá. Necesitamos de la interdicción en seguridad en la parte aérea, marítima, terrestre y fluvial, porque ya no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional, que no duda en corromper y asesinar a nuestros ciudadanos. La reforma constitucional fue planteada por el presidente Daniel Noboa. Propone que el artículo 5 de la Constitución diga: Ecuador es un territorio de paz, eliminando así del artículo actual el texto adicional que menciona que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. El correísmo y 3 asambleístas de Pachacutic son críticos con esta propuesta. En esto no se va a resolver los problemas del país. Las bases militares no han sido una solución en ninguna parte de donde se han instalado. Por eso la Revolución Ciudadana lo que viene planteando son soluciones integrales. Se sumó el independiente Cristian Benavides. Por Galápagos, por el cuidado a la protección a este bien patrimonial que tenemos todos los ecuatorianos. En esta ocasión el gobierno no tendrá mi voto, no respaldaré esta iniciativa. Pero los otros 6 miembros del bloque de Pachacutic y los socialcristianos están de acuerdo con el cambio propuesto. Pero lo más importante es la coherencia política. Estuvimos de acuerdo hace 26 años y vamos a estar también a estar de acuerdo el día de hoy.
La decisión de la Asamblea será notificada al presidente de la República, quien a la vez pedirá que el Consejo Nacional Electoral convoque a la consulta popular en la que la ciudadanía decidirá si está o no de acuerdo con el cambio constitucional. En la Asamblea Nacional, hasta este viernes, se ajusta el texto de la ley urgente para desarticular la economía criminal. Para eso se consideran las observaciones que presentan los legisladores. Entre los cambios que piden está modificar la normativa y que esta normativa no sea inconstitucional por los allanamientos sin orden judicial. Diego Cuenca describe las posturas de los partidos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional prepara el informe para el segundo y definitivo debate de la ley urgente para desarticular la economía criminal. Para eso recoge observaciones de los legisladores y ajusta textos hasta este viernes 6 de junio, que debe estar listo. Los asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana presentaron un documento de 42 páginas, con 17 ítems, en el que proponen modificar y eliminar artículos. Entre las justificaciones generales, esa bancada considera que hay violaciones al debido proceso y presunción de inocencia por las aprehensiones y allanamientos sin orden judicial, la exclusión de prisión preventiva y la posibilidad de indulto anticipado para miembros de la fuerza pública ponen en riesgo la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. Además, exhortan a crear una unidad especializada de inteligencia contra la minería ilegal dentro de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. El asambleísta Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano PSC asegura que los votos de su bancada depende de si se consideran las 11 observaciones que presentaron. Entre ellas, modificar el artículo que define a los grupos armados organizados, especificando la frase en el contexto del conflicto armado interno. También precisa en el texto que para la incautación de bienes o inmuebles debe existir un pronunciamiento de jueza o jueces especializados. Sugiere que los informes para los allanamientos sean conocidos por el juez especializado y por las partes. Además, pide que se ajuste el texto sobre los allanamientos sin orden judicial para que el artículo no sea inconstitucional, porque la Carta Magna establece el derecho a la inviolabilidad del domicilio sin autorización de un juez. También pide que los indultos presidenciales anticipados sean verificables con elementos de convicción y pruebas. Mientras tanto, el equipo de asesores de la Comisión de Desarrollo Económico que tramita la ley aseguró a Televisazo que en el transcurso de esta semana podrían incluir más observaciones de los legisladores, lo que abre la posibilidad a que la normativa se amplíe. Una comisión cívica paralela al CPCSS vigilará el proceso de selección del nuevo fiscal general. Este martes 13 organizaciones criticaron las demoras de la gestión, plantearon cambios al reglamento. Diego Puente explica de qué se trata. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene desde hoy un control ciudadano. Lo ejercerán 13 organizaciones que han criticado las continuas demoras al concurso para elegir al nuevo fiscal tras la renuncia de Diana Salazar. Son académicos, abogados y representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta mañana anunciaron en Quito que conformaron una comisión cívica que hará observaciones, emitirá alertas, señalará irregularidades en candidaturas y subirá la información del concurso a una página paralela del CPCSS que la han bautizado ojoalafiscalía.org y será pública. La comisión planteará cambios al reglamento de selección que fue aprobado en septiembre tras la moción del ex vocal del CPCSS, Augusto Verduga, investigado en el caso Ligados. Por ejemplo, rechaza la prohibición para abogados que en los últimos 10 años defendieron a sospechosos de minería ilegal, delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo y otros 31 delitos. Según ellos, hay otros mecanismos de control para evitar que abogados ligados con las mafias lleguen a la Fiscalía. Obviamente está el trabajo de otras instituciones que tenemos en el Estado, llámese Contraloría, llámese la UAFE, llámese el SRI, donde claramente podemos identificar si una persona, incluso un abogado en libre ejercicio profesional, ha facturado, ha declarado los impuestos que recibe en los últimos años. Tampoco están de acuerdo con puntajes adicionales para postulantes por etnia, edad o lugar de residencia. Esta comisión, que cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, se manejará de forma independiente del CPCSS. Por eso no se inscribieron como veedores dentro del proceso. De los veedores inscritos para el concurso de fiscal,
Hay muchos relacionados a varias organizaciones políticas, en su gran mayoría a la Revolución Ciudadana, pero también incluso existen veedores que tienen procesos de investigación actualmente en la Fiscalía por la comisión de ilícitos, tenencia de armas, tráfico de drogas. El concurso de selección de fiscal está retrasado desde septiembre. La comisión indica que el CPCCS hará modificaciones al reglamento en los próximos días y luego hará la convocatoria para integrar la comisión de selección. La Comisión Cívica de Seguimiento cree que el concurso acabará, si no existen retrasos, en al menos un año. ¿Y qué RTU le ha hecho un reportaje? En breve, los ecuatorianos ahora buscan otros destinos en Europa y América Latina luego de que las deportaciones masivas de indocumentados desde Estados Unidos incrementaron por orden de Trump. Ya le contamos. Se redujeron drásticamente las detenciones de ecuatorianos en la frontera entre México y Estados Unidos. Son los efectos de las políticas migratorias del nuevo gobierno en ese país. Sin embargo, eso no frena la salida de compatriotas que buscan otros destinos en América Latina y Europa. Nos informa Bessie Granja. De febrero a abril de este año se redujeron drásticamente las detenciones de migrantes ecuatorianos en situación irregular en la frontera entre México y Estados Unidos. Estadísticas de la patrulla fronteriza de ese país detallan que en el mismo periodo en 2024, 43.966 compatriotas fueron detenidos y deportados, mientras este año el número decreció a 831. Esto es el resultado de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que lograron desincentivar la salida irregular de ecuatorianos a ese país, un fenómeno que no había frenado desde hace 3 años. Aquello ha hecho que los viajeros busquen otros destinos. Las estadísticas del Ministerio del Interior sobre el flujo de ciudadanos nacionales que ingresan y salen del país reflejan que durante 2025, 10.000 compatriotas que salieron de Ecuador a Colombia no regresaron y se quedaron en ese territorio. Otros 7.000 en Argentina, 3.000 en Chile, 2.900 en Brasil y 1.800 en México. Mientras en el continente europeo, 3.500 se quedaron en España y 2.159 en Italia. Otros países escogidos para quedarse, pero en menor proporción, son Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Francia. En Estados Unidos se incrementan las detenciones de solicitantes de asilo que acuden a los tribunales para legalizar su situación migratoria. Los agentes de ICE van a los tribunales debido a la presión del gobierno de Trump de deportar 1 millón de migrantes por año. El informe con Iliana Suárez. Cada vez es más común ver a agentes de ICE apostados frente a los tribunales para arrestar a migrantes que llegan para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dirige estas operaciones bajo el argumento de que únicamente se detiene a personas con antecedentes penales o vinculadas a actividades delictivas. Sin embargo, activistas proinmigrantes denuncian que en la mayoría de los casos, quienes acuden a las cortes son solicitantes de asilo o personas con trámites migratorios pendientes que requieren revisión. Según el diario The Washington Post, la administración Trump prometió realizar 1 millón de deportaciones anuales y hasta el mes de abril solo han deportado a 142,000 personas, por lo que la meta está lejos de alcanzarse. Además, ahora que la frontera ha sido prácticamente cerrada, las detenciones por cruces irregulares han disminuido drásticamente. Por ello, el nuevo objetivo es deportar a cientos de miles de migrantes que se encuentran en el país bajo distintas protecciones, como el TPS o el parol humanitario. A la par, la Casa Blanca sigue negociando con unos 30 países para que acepten a personas deportadas, incluso si no son sus ciudadanos. Por el momento, México, Panamá y Costa Rica ya han comenzado a recibir a migrantes de otras nacionalidades.
La reapertura del catastro minero en Ecuador se realizará en 3 fases y se extenderá hasta finales de 2025. Grandes empresas mantienen expectativas, aunque ayer el gobierno anunció que cobrará una tasa de fiscalización y control para erradicar la minería ilegal. Hernán Higuera precisa que con esta tarifa se espera recaudar 229 millones de dólares que serán destinados a seguridad. Tras 7 años y 4 meses de cierre del catastro minero, el gobierno anuncia su reapertura y lo hará en 3 fases. La primera será el 16 de junio y ahí se sabrá quiénes, cuántos y qué número de hectáreas están concesionadas a la pequeña minería no metálica. Se refiere a aquellos que serán autorizados a sacar materiales de construcción. La segunda fase se hará en septiembre para los concesionarios de pequeña minería metálica y la tercera fase arrancará a finales de año con las grandes concesiones mineras. Según datos del Ministerio de Energía, hasta el 2018 había unas 5,000 concesiones. En el 2020, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, se adquirió un software para actualizar y depurar el catastro minero. Para ese año, esa herramienta ya daba garantías y seguridades para evitar manipulaciones al sistema, pero nunca fue utilizado. No obstante, funcionarios se dieron cuenta de que entre el 2019 y 2024 se otorgaron 652 concesiones mineras en forma corrupta, pese a que el catálogo estaba cerrado. Y la policía, en septiembre del año pasado, allanó al propio Ministerio de Energía. El gobierno anunció que la apertura del catálogo minero se hará acompañado del cobro de una tasa denominada de fiscalización. La tasa, por supuesto, se aplica a todos los titulares de obligaciones mineras y en ese sentido no hay exclusiones, salvo la minería artesanal, que, como ustedes conocen, no está sujeta al pago de tasas. Cada concesionario deberá pagarla según un cálculo que variará entre el 15 y el 100% del salario básico unificado y que será multiplicado por el número de hectáreas concesionadas. Eso generará 229 millones de dólares que irán al control, vigilancia y combate a la minería ilegal, que se hará con drones y personal técnico para evitar, según el gobierno, el desastre ambiental que está dejando la extracción ilícita de minerales. La ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, sufre un nuevo ataque de artillería que deja muertos y heridos. Al mismo tiempo, Ucrania atacó el estratégico puente que conecta Rusia con la península de Crimea en una acción de inteligencia en la que usaron explosivos subacuáticos. Sumy ha vuelto a ser blanco de la artillería rusa que con misiles de largo alcance llegó hasta el centro de la ciudad, matando a 3 personas y dejando heridas a 25, según los servicios de inteligencia de Ucrania. Unos cohetes cayeron en la calle, otros en edificios, en una acción calificada como salvaje por el presidente Volodymyr Zelensky. Un centro médico, vehículos y condominios resultaron destruidos o muy dañados. Ocurrió esta mañana, horas después de que Chernígov en el norte, Kharkov en el este y Odessa en el sur fueron asediadas con ataques masivos de drones que provocaron incendios de todo tipo en instalaciones residenciales y comerciales, incluidas bodegas de alimentos. Rusia respondió así al más grande ataque de Ucrania contra bases de la Fuerza Aérea, en las que 41 aviones estratégicos y depósitos de combustible de aviación fueron destruidos en el fin de semana en una operación de inteligencia dirigida a la infraestructura militar. Y Ucrania dio esta mañana otro ataque sorpresivo. El puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Vladimir Putin en 2014, quedó parcialmente dañado con el uso de explosivos subacuáticos que debilitaron las bases. Los recientes ataques de Ucrania han provocado pérdidas estimadas de $7.000 millones a Rusia. Luego de las elecciones presidenciales en Corea del Sur, el candidato opositor de la línea liberal, Lee Jae-myung, de 61 años, se consolida como ganador, según los sondeos a boca de urna, al recibir más del 51% de votos. Es el líder del llamado Partido Democrático y con él el país espera dejar atrás un periodo de inestabilidad política que llevó al enjuiciamiento y destitución del expresidente Yoon Suk-yeol, que intentó dar un golpe de Estado. Estas han sido las elecciones con mayor participación en la historia reciente de Corea del Sur, con la participación de más del 70% de votantes.
La temporada de huracanes del Atlántico está por comenzar y hay preocupación en Estados Unidos porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la de Administración Atmosférica no están listas para lo que se espera. Esto se debe a los miles de despidos de científicos y empleados por los recortes presupuestarios de la administración Trump. Con una previsión de hasta 10 ciclones, este domingo está previsto el inicio de la temporada de huracanes del Océano Atlántico, en medio de fuertes recortes a las agencias federales. Estas son NOAA, la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica, responsable de estudiar y predecir los cambios en la atmósfera, el espacio y el océano, y de emitir advertencias sobre condiciones meteorológicas peligrosas. Y FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, encargada de la preparación y respuesta ante desastres naturales. Ambos organismos han sufrido despidos masivos de más de 2.200 empleados en total y recortes presupuestarios impulsados por la administración Trump. El exdirector de la NOAA, Rick Spinner, dijo estar preocupado por la capacidad actual que tiene Estados Unidos para predecir la formación de ciclones y alertar a las poblaciones vulnerables. Expertos advierten que las agencias encargadas de gestionar la ayuda podrían operar a ciegas, sin contar con los datos críticos como el aumento de lluvias o marejadas, lo que podría derivar en víctimas por inundaciones o aludes. Por su parte, líderes republicanos, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott, argumentan que el estado de Florida siempre ha liderado una respuesta inmediata tras el paso de las tormentas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha criticado la gestión de FEMA. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha prometido eliminar la agencia alegando un mal manejo de las emergencias, como los incendios forestales en Los Ángeles y las víctimas del huracán Helene. Más de 200 presos se fugaron de una cárcel en la sureña ciudad pakistaní de Karachi. Ocurrió esta madrugada durante la evacuación preventiva de las celdas ante una serie de sismos. El momento fue aprovechado por reclusos para atacar a los guardias y desarmarlos. Abrieron fuego y huyeron. Durante el operativo de búsqueda hubo balaceras en las calles donde un reo murió. Solo 73 han sido recapturados. 800 semillas de árboles fueron lanzadas desde vuelos en parapente en una localidad de Colombia. Se trata de un antiguo método japonés que busca reforestar bosques. Estefanía Arias explica cómo funciona este proyecto de conservación ambiental. Estos vuelos de parapente no se hacen por turismo, sino por un fin ecológico. Desde el cielo de la Arabia, en la alcaldía de Ibagué, en Colombia, se lanzaron 800 bombas de semillas sobre zonas desforestadas. Cada una fue creada por ingenieros agrónomos y contenía 3 semillas de diferentes especies: chirlo-birlo, guayacán de manizales y borrachero. Tenían tierra y arcilla, algo que les permitió ser lanzadas desde un parapente. Se trata de un método japonés de los años 70 que se originó con el fin de reforestar los bosques o áreas de difícil acceso. Una vez que estas bombas caen al terreno, quedan protegidas de los depredadores y del clima hasta su germinación. Vuelos en parapente que se dan por primera vez en esta localidad con una iniciativa que busca preservar los bosques nativos y su fauna. La figura del vocero presidencial es vital para la comunicación de un gobierno. Su presencia implica la creación de un interlocutor válido, capaz de informar y debatir sobre los temas más importantes en un país. Ecuador no es el primer país que tiene un vocero presidencial y tampoco es la primera vez que en Ecuador existe uno. La figura del portavoz o vocero es clave en una democracia. Contarles que el gobierno nacional decidió modificar también. Implica abrir un canal de comunicación entre el gobierno y los medios. Implica que el gobierno designe a una persona para que exponga los temas que más importancia tienen en un país. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la secretaria de prensa, que también es la portavoz, es una función
funcionaria de alto nivel. Una persona que va con el presidente a los viajes oficiales, que asiste a las reuniones de gabinete y que está empapada de todos los temas que maneja el gobierno. Los voceros están informados de todo y las conversaciones con los periodistas son continuas, casi a diario, y no necesariamente en el salón de prensa en una cita semanal, sino en el lugar y en el momento en el que la situación lo amerite. Dando el camino precisamente para que el sector privado se sienta cada vez más a gusto, más tranquilo. El cargo de portavoz presidencial también implica convertirse en la voz y en el rostro de un gobierno. Eso puede significar discrepancias lógicas con los medios, a veces hasta enfrentamientos. Pero la naturaleza del cargo, su alto rango, obliga también a mantener el autocontrol y la cordura. Los insultos, aunque sea a través de redes sociales, no son algo que se espere de un vocero presidencial. Ecuador vuelve a tener portavoz después de 3 años. El último fue Carlos Gijón durante el gobierno de Guillermo Lasso. La designación de la nueva vocera sugiere que existe la decisión gubernamental de priorizar la comunicación. Eliminatorias, a un paso del Mundial. Bueno, la selección ecuatoriana de fútbol ya está completa en Guayaquil. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? Sebastián Becasese trabajó con todos sus futbolistas y afina la estrategia para enfrentarse este jueves a Brasil. Veamos. Se acerca el día del partido contra Brasil y el optimismo abunda en la selección ecuatoriana. Este martes la tricolor realiza su preparación a puertas cerradas. La última derrota de Ecuador fue contra Brasil en el debut de Sebastián Becasese. Aquel partido dejó entre los jugadores la sensación de que el equipo mereció mejor suerte. 7 partidos después, la idea de Becasese se ha consolidado. Logró que Ecuador tenga la mejor defensa del continente y pese a la sanción de 3 puntos del TAS, es la segunda mejor selección sudamericana. Aquel partido contra Brasil dejó lecciones en los futbolistas. Ese partido nos enseñó mucho a todos, que somos una selección muy fuerte. Yo creo que los resultados están ahí. Aún hay dudas sobre quiénes serán titulares en zona ofensiva. Alan Minde está listo para jugar donde el cuerpo técnico lo requiera. Extremo, 9, falso 9, no hay problema con eso. Lo importante es lo colectivo y llevar a la selección a lo más alto. La Tri definirá en las próximas horas su alineación. Lo que sí tienen claro los jugadores es cuál debe ser la propuesta. Dominar desde la posesión, presionar en salida y ser efectivos frente al arco. Científicos de Suiza y Corea del Sur desarrollaron robots con patas que imitan movimientos de parkour y juegan bádminton contra humanos. Además, arqueólogos hallaron en Guatemala los restos de un complejo maya de casi 3.000 años. Científicos de Suiza y Corea del Sur han desarrollado robots con patas que imitan los movimientos del parkour. Juegan bádminton contra humanos y maniobran con autonomía en terrenos complejos o dinámicos. Estos avances podrían establecer las bases para diseñar robots que se desplacen de forma autónoma en áreas de desastre o construcción. Arqueólogos descubrieron los restos de un complejo maya de casi 3.000 años en Guatemala. Santuarios, pirámides y un sistema de canales único que podría ofrecer nuevas pistas sobre esta civilización que surgió alrededor del año 2000 a.C., en lo que hoy es México y Guatemala. Una civilización que desarrolló complejos sistemas de escritura, matemáticas y astronomía. Investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos crearon un bolígrafo con tinta magnética que gracias a la inteligencia artificial podría detectar el Parkinson en sus primeras fases. Registra los primeros síntomas de la mano sobre el papel o en el aire antes de que sean evidentes. Recoge información detallada sobre el comportamiento motor de la persona. Y ahora revisamos la radiación ultravioleta de esta tarde. En la costa los niveles serán entre 6 y 8, que se consideran alto a muy alto. Vamos a la sierra a ver qué pasa. La escala de radiación también será entre los 6 y 8 grados. Y vamos a ver qué pasa también en las provincias amazónicas, donde habrá un índice alto de radiación. Lo tenemos ya ahí, es decir, entre los 6 y 7 grados.
mientras que en otros puntos, como en la región insular, la radiación llegará hasta el nivel 8, que es considerado como alto a muy alto. Así que use bloqueador, evite la exposición solar en estos días. El número de niños en Ecuador ha disminuido en los últimos 15 años y la proyección del INEC es que la cifra siga bajando. La mayor cantidad de menores vive en la provincia del Guayas, mientras en Galápagos no llega ni al 1%. Informa Luis Alfredo Zúñiga. El Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador define como niños y niñas a los menores de 12 años. Con eso en mente, en el país suman 3.3 millones, que representan el 19.75% de la población. El número de niños es ligeramente mayor, 1.7 millones, frente a 1.6 millones de niñas. Guayas con 876.000 y Pichincha con 514.000 son las provincias con más presencia de menores, mientras en Galápagos habitan apenas 5.300, el 0.16% de los habitantes. Según el INEC, la mayoría, 2 millones, viven con mascotas como perros o gatos. Pero el número de niños y niñas en Ecuador ha disminuido en los últimos 15 años. Según el INEC, en el 2000 se registraron 322.000 nacimientos. En el 2010 subió a 334.000. Pero según el censo de 2022, ese año bajó a 250.000 y se proyecta que en 2050 bajará aún más a 230.000 nacimientos. En cuanto a educación, 93% del grupo entre 5 y 11 años asiste a clases. El 7% restante representa a 179.000 niños y niñas que no estudian, según el INEC, principalmente por la falta de recursos económicos. Con estas realidades distintas, los niños del país celebran su día este domingo. UNICEF y el municipio de Quito presentaron Guagua Amor, una aplicación gratuita que brinda consejos de nutrición y crianza para niños menores de 5 años. Diego Puente precisa que el aplicativo tiene calculadoras de peso, talla, que ayudan de forma dinámica a conocer el estado de los infantes. Su nombre se explica solo, Guagua Amor. Es una aplicación útil porque, según la UNICEF, tiene consejos prácticos para que los padres ayuden en el desarrollo socioemocional, cognitivo, motricidad, lenguaje y comunicación de sus hijos hasta 6 años. Guagua Amor está disponible gratuitamente desde este domingo y funciona para Android y Apple. Durante este periodo, el cerebro crece con asombrosa rapidez. Las conexiones neuronales se forman a una velocidad que no volverá a repetirse, lo que determina el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás. El aplicativo tiene 4 secciones. Lecturas con consejos que van desde la lactancia materna hasta la alimentación de los menores mes a mes. Un checklist con las habilidades que deben alcanzar los niños de acuerdo con su edad y un apartado de herramientas. En ellas, los padres pueden vigilar el crecimiento de un bebé por medio de una calculadora de talla y peso y pueden tener un control de las vacunas. Guagua Amor es la primera adaptación al español de la aplicación Bebo de UNICEF que funciona desde el 2021 en 17 países de Europa y Asia Central. El municipio de Quito hizo variantes para ajustarla al contexto ecuatoriano. Esta tecnología ayuda a cerrar brechas digitales con padres que no pueden pagar por otras aplicaciones o centros privados. Para la UNICEF es preocupante que en el país solo 4 de cada 10 niños participen en servicios de desarrollo infantil o de educación inicial. Shanghái acoge la exposición de fósiles de dinosaurios más grande de China. Con 118 piezas cuidadosamente conservadas, la muestra ofrece una mirada científica y detallada a la historia evolutiva y la supervivencia de estas especies que habitaron la Tierra hace millones de años. La exposición El mundo de los dinosaurios de China se realiza en el Museo de Historia Natural de Shanghái. Reúne 118 fósiles y maquetas procedentes de 12 institutos de investigación y museos de ciencia de China. La muestra ofrece una visión completa de la supervivencia y la historia evolutiva del reino de los dinosaurios. Entre las piezas destacadas se encuentra el carnívoro más grande y temible del periodo Jurásico. También se exhibe una especie singular conocida por tener un solo dedo, y Baby Jingliang, uno de los embriones de dinosaurio mejor conservados jamás descubiertos.
Esta emblemática exposición presenta una selección de 42 ejemplares únicos de especies fósiles recientemente nombradas y 31 especímenes publicados en revistas académicas internacionales. Muchos de estos fósiles se exhiben al público por primera vez. De las más de 1000 especies de dinosaurios identificadas a escala mundial, más de 350 se han descubierto en China. Una exposición que hace un recorrido por la música ecuatoriana se inauguró en el Museo Pumapungo, en Cuenca. Y además, en Quito, Caverna Sot presentará su nuevo disco digital en el Teatro Variedades. Estefanía Arias con la agenda cultural. Diez bandas nacionales en 60 ilustraciones de 10 colores. Es la exposición Música Ecuatoriana Ilustrada, que se inauguró en la biblioteca del Museo Pumapungo, en Cuenca. Cada trazo nace de una canción y se convierte en una experiencia visual. La muestra gratuita estará abierta hasta el 29 de septiembre, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y fines de semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.